Queremos compartirles hoy un tema muy interesante porque dentro de nuestra vida cotidiana, como bien lo dijo usted, hermana, hay diferencias dentro de las relaciones, en la familia. Y bueno, este es un tema para matrimonios, pero creo que cabe todo. La familia, cabe los hijos, el esposo, la esposa. Y dentro de nuestro caminar, siempre nos topamos con cosas que quizá nos dan miedo el poder enfrentar, ¿verdad? Y hoy queremos compartirles este tema que se llama la poderosa influencia del miedo. El miedo es algo que a todo mundo nos llega en diferentes circunstancias, diferentes razones. Por ejemplo, hay hombres que le tienen miedo a las arañas, ¿verdad? Es un miedo. Hay mujeres que la mayoría le tienen miedo a las ratas, a las cucarachas, y es un temor, es un pavor. Y dentro de nuestra vida familiar también entra el miedo para poder enfrentar situaciones. Dentro de la relación de matrimonio nos podemos topar con muchas cosas, quizá con alguna mentira del varón o una mentira de la mujer, quizá algo que hicieron bueno que pareció malo, y viene un conflicto y a veces nos da miedo enfrentar, ¿verdad? Esto es algo muy importante porque tenemos que aprender, fíjese muy bien, mientras más temamos a Dios, o sea, un temor a Dios, no un miedo, un temor a Dios, entonces menos temor tenemos de la gente. O sea, les explico esta parte. Entre más me acerque a Dios y conozca a Dios, obviamente yo voy a tener temor, no miedo, un temor de hacer las cosas correctas, un temor de no desviarme, un temor de no ocultar cosas, pero entre más nos acerquemos a Dios y conozcamos a Dios, menos temor vamos a tener con la gente, o sea, menos miedo. Una cosa es temer a Dios y otra cosa es tener miedo. Entonces, entre más nos acerquemos a Dios y lo conozcamos, menos miedo vamos a tener con la gente. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros estamos con el Padre, obviamente tenemos un corazón sincero, un corazón transparente, un corazón que va al arrepentimiento, que cada vez que cometemos algún error, una falta, nuestra vida espiritual como hijo de Dios es ir a la cruz, ir delante de Él y arrepentirnos y decirle, Padre, perdóname por lo que yo hice, por lo que pasó, por lo que dije o por lo que pensé. Porque la escritura habla de eso, ¿verdad? Que tenemos que ser transparentes con Dios y Él conoce todo de nuestra vida. Entonces, entre más conozcamos a Dios, pues es mejor. ¿Por qué? Porque menos temor tenemos a la gente, porque hay un respaldo de Dios. Entonces, mientras menos temamos al Señor, entonces más miedo le tenemos a la gente. No sé si me expliqué, ¿verdad? Porque entre más cerca que esté de Dios, con una vida transparente, hay un respaldo de Dios. Entonces, si yo cometo un error con mi esposa, cometo alguna cosa, una mala actitud, un mal comentario, lo que sea, pero estoy con Dios, yo puedo ir rápido con Dios y decirle, perdóname, Señor, porque dije esto o pasó esto con mi esposa. Pero también tengo la disposición y tengo la habilidad para poder ir con mi esposa y pedirle perdón por lo que pasó. ¿Por qué no me da miedo enfrentar? Porque estoy cerca de Dios, porque conozco a Dios y tengo una intimidad con Dios. Pero si fuera todo lo contrario, estoy alejado de Dios, entonces obviamente al acercarme o al querer acercarme con mi esposa, pues no voy a poder porque me va a dar temor de enfrentar. ¿Sí? Hay situaciones, hay muchas situaciones en la vida de matrimonio que pues la mayoría lo conocemos, ¿no? De que a lo mejor hay un engaño del varón hacia la esposa o viceversa, de la esposa al varón, y a veces tenemos miedo o simplemente platiqué con mi compañera de trabajo, a lo mejor estaba muy cerquita, sí, pero no hay una mala intención y nos vio mi esposa, lo que haya sido, pero como no hay una mala intención, entonces es algo que tú puedes decir y puedes aclarar, pero a veces nos da temor. Y eso trae mucho conflicto en nuestra relación. Entonces, cuando Dios establece algo, fíjese muy bien, por eso lo importante de leer la Biblia y de conocer a Dios. Dentro de nuestra vida, todo el tiempo vamos a estar batallando y vamos a estar
enfrentando situaciones, ya sea con el marido, con la mujer, con los hijos, en toda tu vida vamos a enfrentar situaciones. Entonces, cuando nosotros somos buenos alumnos del maestro, tenemos nuestro manual que es la Biblia y tenemos la oportunidad de poder leer y de poder escudriñar las escrituras para poder conocer la voluntad que Dios tiene para nosotros. Entonces, fíjese muy bien, cuando Dios establece algo en la Biblia una sola vez, es importante. Cuando tú lees y lees la Biblia y ves que Dios establece algo una sola vez, es importante. Cuando lo dice 2 veces, es muy importante. Pero cuando repite un mandamiento más de 100 veces, mejor tenemos que detenernos para decir, ah, caray, porque ya he escuchado esta frase varias veces, ¿sí? Y tenemos que escuchar a Dios, tenemos que tener el discernimiento para poder decir, a ver, Señor, algo me quieres hablar, porque ya he escuchado en diferentes libros, en diferentes maneras de leer o en los tiempos de lectura, algo que se ha repetido y esto tiene que marcar tu vida. Entonces, algo que el Señor ha escrito por muchas veces en la escritura son estas 2 frases: no temas y no tengas miedo. ¿Recuerdas cuando Josué está recibiendo la instrucción del Padre y le dice, no temas, que yo estaré contigo? No temas, solamente te digo que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. O así como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas. Y el temor a muchas personas les trae conflicto. El temor es algo que siempre va a estar, siempre va a estar en la vida de las personas, pero tenemos la palabra y tenemos la bendición de tener al Padre para poder escuchar su palabra y poder decir, ok, si Él me dice no temas muchas veces, no tengas miedo, quiere decir que Él me va a respaldar. Le voy a poner un ejemplo. Normalmente en nuestra vida cotidiana tenemos pues nuestras actividades, tenemos nuestro tiempo de trabajo, tenemos cosas por realizar y por hacer. Pero imagínate, si tú estás en el trabajo y de repente estás por ahí trabajando y de repente se oye en el micrófono de la empresa y se oye de esta manera: Isabel Rodríguez, favor de pasar a la oficina, el jefe la espera. Isabel dice, ¿y ahora qué hice? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y luego entra uno en pánico. O podemos escuchar por ahí, Miriam, ¿qué dice ahí? Iracheta, miren, Iracheta, favor de pasar a la oficina, el jefe la espera. Y entras en pánico porque de repente tú no piensas en algo bueno, ¿verdad? Dices, me van a aumentar el sueldo, me va a felicitar, ¿no? Rápidamente nuestra mente vaga en un temor, decir, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Me va a regañar por esto? Y más, si hubo una situación antes o un día antes de, no sé, una discusión con un compañero, a lo mejor el trabajo que hiciste no fue bueno, y después recibes la llamada del jefe, ¿sí? Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y es un miedo que entra así de repente, rápido. O lo vemos con nuestros hijos, ¿no? Estás en casa, tus hijos andan para allá y para acá, brinquen las camas, y de repente tú dices, vamos a hablarle a los muchachos para llevarlos al parque, o sea, es otra cosa, no es un regaño. Y de repente le hablas a alguien de tus hijos, ¿sí? Karina, ven por favor, y como están haciendo sus ondas, de repente se queda. ¿Te ha pasado con tus hijos cuando le llamas a alguien, sí, por su nombre, y le hablas y, Aldair, pues no hay otro Aldair en casa, no hay otra Karina en casa, ¿verdad? Eres tú, y entra un pánico. Y eso es algo que es muy común en ver en el humano, porque si Dios dice que no temas y no tengas miedo, entonces necesitamos creer en el Señor, ¿sí? Bueno, existen muchas situaciones en la vida que ocasionan que la gente piense inmediatamente lo peor. Sin embargo, cualquiera que teme al Señor y se deleita grandemente en sus mandamientos, piensa diferente. Una cosa es tener miedo y la otra cosa es tener temor. Si yo conozco a Dios, si yo conozco su palabra o me deleito en su palabra y creo en su palabra, entonces
cualquier cosa que yo voy a escuchar que no sea bueno, que no sea agradable, no me va a dar miedo. ¿Está conmigo? Levante su manita por ahí si está de acuerdo conmigo, ¿sí? Si usted tiene una buena relación con Dios, entonces usted me está entendiendo, ¿verdad? Quiero que me acompañe en el libro de Salmos, en el capítulo 112, en el verso 7 y 8. Fíjese muy bien cómo la palabra nos habla de algo tan importante. Capítulo 112, en el verso 7 y 8. Y dice la escritura, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Entonces, si realmente yo conozco a Dios, si realmente yo conozco la palabra y cualquier mala noticia, no va a haber pánico en mi vida. Mire, Dios nos prueba de una manera increíble. Usted vivió la pandemia igual que nosotros. Obviamente, donde está usted es muy diferente que México. Yo sé que usted a lo mejor fue de México para allá y allá vive en Estados Unidos, pero allá es totalmente diferente. Allá cuidan, allá el gobierno es distinto al de México, ¿verdad? No vamos a hablar mal de los gobiernos, pero es muy notorio, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuánta gente que conoce a Dios o dice conocer a Dios entró en pánico? ¿Cuántas personas, en vez de acercarse más a la palabra, se fueron de las iglesias por pánico? Porque vino la pandemia, porque vino un virus, porque, ay, te van a contagiar. Si alguien estornudaba, ya lo maltrataban, casi lo mataban ahí, porque estornudó, no traía el cubrebocas y era un lío porque la gente estaba en pánico. Entonces, fíjate cómo la palabra va tomando forma en nuestra vida, porque la escritura dice que el Señor va a probar nuestro corazón. Y por ahí en el libro de Mateo dice que muchos, en aquel tiempo muchos, se van a alejar y se van a enfriar, ¿sí? Por todas las cosas que están pasando en el mundo. Va a haber un enfriamiento del alma. Gente que decía que amaba a Dios, que conocía a Dios, de repente se va a perder, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas de las veces, la escritura lo dice, que muchos, dice así literal, dice, muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos completamente entregados a Dios en todo nuestro ser, en todo nuestro corazón, ¿sí? No quiere decir que al momento de yo entregar por completo mi vida, me voy a ser religioso. Nosotros no somos religiosos. Entienda una parte de lo que la palabra dice, tienes que ser hacedor de la palabra para que venga un resultado a nuestra vida. Entonces, si hablamos del miedo, la poderosa influencia del miedo, fíjate cómo esa poderosa influencia del miedo te puede llevar a cometer errores y fracasos en tu vida. Hay gente que no puede pedir cosas, que ve con el jefe para que te ascienda, mira, hay un puesto, tú lo puedes desempeñar. No, 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 no. Y si no lo hago, yo aquí, yo aquí, yo aquí. Y ahí se quedan por años. Cuando Dios te da la habilidad y Dios te da el talento. Entonces, imagínate en el matrimonio, ¿sí? Cuando en el matrimonio hay conflictos, hay discusiones, hay pleitos a lo mejor por alguna razón pequeña, pero no tienes la capacidad para poder enfrentar esa situación. Sí sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque en el matrimonio hay un chorro de cosas que podemos enfrentar o que no enfrentamos por el miedo. Y eso es lo que el enemigo trabaja en nuestras vidas para poder nosotros quedarnos atorados y no poder avanzar y mucho menos conocer el resultado que tiene la palabra, porque la palabra tiene poder. Entonces, si yo busco la palabra y aplico la palabra en la situación en la cual yo estoy viviendo, entonces el poder se va a manifestar. Y esto es lo impresionante porque hay un resultado de lo que la palabra dice y esto es algo que te va a ayudar a crecer en tu fe. Porque vas a decir, si Dios me ayudó en esto, si la palabra que yo leí, que yo declaré con mi boca, tuvo un resultado, entonces me va a ayudar en mi matrimonio, me va a ayudar en el trabajo, me va a ayudar en todas partes, porque la palabra tiene poder. Y esto es lo importante. Entonces, fíjate muy bien, vemos la escritura que habla que no debemos de asustarnos, no debemos de tener temor de malas noticias,
porque nuestro corazón tiene que estar firme, confiado en el Señor, ¿sí? Porque nuestro corazón está asegurado. Y te dice la Escritura, no temas, no tengas miedo, no entres en pánico. Mire, Jesús continuamente tenía que recordarle a los discípulos, no temas. Entendemos que somos humanos y somos carnales, pero si Dios te dice no temas, porque el temor era su reacción natural a cada situación desconocida de los discípulos. Nosotros vamos caminando la vida día a día y no sabemos qué vamos a enfrentar mañana, porque si tuviéramos un manual o buscáramos en Google, que hoy en día todo el mundo busca en Google, qué va a pasar mañana, qué voy a enfrentar mañana, qué voy a almorzar, imagínate, la vida sería aburrida, porque tendríamos todo ya programado y no se trata de eso. Se trata de disfrutar cada día conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, en el capítulo del libro de Juan, quiero que me acompañes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Juan capítulo 8, vemos cómo los discípulos entraban en este pánico también. Juan capítulo 8, verso 32. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, si una vida carnal siempre está con un temor, te voy a decir por qué. Porque hay muchos tipos de temores. Temor al rechazo, temor al fracaso, temor al futuro, temor al abandono, temor a la maldad, a la enfermedad, y hay gente que tiene miedo a morirse. Cada temor tiene su raíz en las mentiras del diablo y puede ser superado cuando entendemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, esto es lo importante que nosotros tenemos que entender dentro de la Escritura para que todo lo que en una relación de matrimonio, en familia, pueda funcionar. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque acuérdense que Jesús que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. La verdad es tan importante en nuestra vida. Por eso, si tú conoces la verdad, si tú estás cerca de Dios, si tú tienes el respaldo de Dios, si tú confías en Dios, cualquier temor que venga a tu vida de rechazo, de fracaso, de abandono, de tener miedo a la enfermedad o a la muerte, eso se va en el nombre de Jesús. Cuando tú lo declaras, cuando tú lo afirmas y lo crees, en el nombre de Jesús se va. Todo temor de enfermedad y de muerte. Eso le pasó a mucha gente hoy en la pandemia, ¿sí? Muchos murieron de miedo y no del COVID, porque entró un pánico, porque era algo mundial, los medios se encargaron pues de meter temor a la vida de las personas. Entendemos que es un virus y que sí causa problemas. Nosotros fuimos infectados, también toda mi familia. El primer año que vino el COVID, estuvimos en cuarentena aquí en la casa, no salimos, no para nada. El médico venía y nos daba, mi esposa le daba el medicamento y estábamos aislados, pero no nos pasó nada, porque aprovechamos el tiempo para orar, para adorar, para platicar, para sanar nuestro corazón con nuestros hijos, porque imagínense todo el día encerrados, era imposible, porque mis hijos de la universidad, de trabajo, yo salía también, mi esposa pues la mayor parte está en casa, pero al momento de estar todos juntos fue un caos. Y obviamente el Señor nos dio el tiempo para sanar nuestros corazones. Entonces, aprovechamos el tiempo, ¿sí? No hubo temor porque hemos conocido la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, no podemos entrar en pánico ni en temor porque conocemos a Dios. Si en tu vida personal está sucediendo algo, tienes un temor de rechazo, hay un temor de enfermedad, de muerte, no sé, de fracasar en algo, no temas. No temas, ve con el Señor, afírmate en la palabra, que estés firme y esto traerá mucha bendición en tu vida, porque esto es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Amén. Entonces, es importante poder confiar en el Señor, ¿verdad? Porque hay gente que tiene miedo, mire, de salir y salen con mascarilla todavía.
Vemos acá en México gente con mascarilla, cubrebocas, su gel en su bolsa, traen el desinfectante en el carro, o sea, impresionante, impresionante. Hay gente que se vacunó ya 2 veces y tuvimos casos acá en México que vacunados se enfermaron nuevamente y se murieron. Es tremendo el temor. Amén. Así es. Mira, ahorita la hermana Isabel decía, hazte una autoexaminación. Tenemos que examinarnos, familia. Tenemos que saber en dónde todavía hay temor, dónde hay miedo. Obviamente estamos en el camino del Señor. Estamos creciendo, estamos aprendiendo y necesitamos más comunión con Dios. Pero mira, yo quiero decirte qué es el miedo al rechazo. Esto a mí me hizo mucho clic ahorita cuando mi amor me dijo el tema que íbamos a compartir. Y yo dije, wow, ese miedo al rechazo muchas ocasiones ha dividido a la relación matrimonial. Muchas ocasiones. Mira, ¿qué es el miedo al rechazo? Casi siempre el miedo al rechazo surge cuando la persona percibe que podría perder la aprobación de alguien que significa para ti, de algo importante para ti. Cuando pensamos que alguien importante para nosotros validará nuestro comportamiento, sentimientos o ideas. Tememos perder su reconocimiento y que la relación se dañe. Tenemos un temor al rechazo de la parte de nuestro matrimonio. O sea, si tú como mujer a veces tienes miedo a que te rechace tu pareja, tu varón, tu esposo, o tu varón tienes miedo que la opinión que tú tengas o algo, tu esposa te rechace, que haya una inconformidad a algo que tú quieres emprender, a algo que tú quieres hacer y hay un rechazo. Pero déjame decirte que muchas veces ese miedo lo traemos desde antes de que tú vengas a tu matrimonio. Ese rechazo quizás tú lo traes en tu corazón a veces desde que nosotros estamos en el vientre de nuestros papás, nuestra mamá, más que nada. A veces el papá te rechaza porque, quería un hombrecito y fuiste mujer. Ya tenemos puros hombres y quería una mujer y naciste varón. Y vino un rechazo en tu corazón y viene un rechazo en tu interior y que todo mundo crees tú que te rechaza. Y ahí empieza un conflicto en tu matrimonio. Y cuando nosotros empezamos una relación, tenemos miedo a ese rechazo, a ese abandono o a ese maltrato que tú ya recibiste desde casa. Y ese rechazo se empieza a incrementar porque tú mismo lo haces en casa, en tu matrimonio. Como te sientes rechazado por todo el mundo, tú a veces te aíslas, a veces mejor ni opinas, a veces o a veces cedes para no ser rechazado. A veces cosas que a ti no te gusta que haga tu pareja y cedes para no ser rechazada o rechazado. Porque hay un temor, porque ahí está el miedo a perder esa relación que tú de alguna manera alcanzaste. Crees que ya es algo que alcanzaste, que no quieres que se vaya, no quiero, así cedo lo que tú me digas, está bien, aunque vaya a dañar tu corazón aún más. Entonces necesitamos autoexaminarnos. Todavía tengo ahí en mi corazón esa raíz de rechazo que yo recibí desde niña, desde niño. Quizás me rechazó mis papás antes de que yo naciera. No fui deseado, fui el pilón, fui el de chiripa. Tantas cosas que empezamos nosotros desde pequeños a recibir rechazo y esto llega a nuestro matrimonio a ser un problema y empieza a haber una división en nuestra relación. Necesitamos decidir venir delante de Dios, conocer la verdad, como mi amor decía, mientras tú te acercas más al Señor, el Señor empieza a sanar tu corazón.
Empiezas a conocer la verdad y tú empiezas a ser libre de todo ese rechazo, de todo ese miedo. Y entonces empieza a haber un crecimiento primeramente en tu vida personal, a una aceptación, un amor por ti mismo y empiezas a tener una buena relación. Necesitamos ser sanados de ese rechazo y mira, cuando nosotros somos rechazados, creemos que cuando hay problemas es tu culpa y te culpas. Tú siempre eres la culpable o siempre eres el culpable por el rechazo que tú traes en tu corazón. Deja de culparte, deja de sentirte la víctima. Muchas veces nos sentimos víctimas. Entonces necesitamos ser sanados de ese rechazo interior, que ya esa raíz está ahí en tu corazón y necesitas permitirle al Señor que sane. Y sabes, perdonar, soltar y bendecir. Esto te lo hemos ministrado muchas veces. 3 pasos importantes: soltar, perdonar y bendecir. Cuando tú lo haces, es algo que es sobrenatural en tu vida. Trae sanidad a tu corazón, paz, tranquilidad y se va el miedo. Se va el miedo al rechazo. Trae una seguridad en ti porque tú sabes quién eres, quién está contigo y sabes que el Señor te respalda. Obviamente, pidiendo sabiduría a Dios, ¿verdad que sí? Pidiéndole que sea Él el que guíe nuestros pasos, porque ahora sabemos que Él está con nosotros y Él nos acepta. Él nos acepta tal cual eres. Él nos acepta tal cual somos. Él no nos puso un protocolo para que nosotros podamos venir delante de Él y que seamos aceptados por Él, ¿verdad que no? Él nos recogió, Él nos aceptó tal cual somos. Y yo te invito ahorita como pareja, muchas veces necesitamos aceptar a nuestra pareja como es. Obviamente, Dios va a transformarlo o va a transformarla. Siempre y cuando tú ores primero y le pidas a Dios que primero te transforme a ti y después va a transformar a tu esposo, a tu esposa, porque Dios va a sanar su corazón, así como lo está sanando contigo, ¿verdad? Dentro del rechazo vemos que la mayoría de jóvenes prefieren más la aceptación de los amigos que de Dios y mucho menos de sus papás. Por eso muchos de los adolescentes y de los jóvenes buscan la aprobación de los amigos, y dentro de nuestra familia tenemos que poner el foco rojo, ¿sí? Atención a nuestros hijos, porque si nosotros no les damos tiempo de calidad, si nosotros no estamos con ellos, entonces ellos se sienten de cualquier cosa rechazados y eso los lleva a la calle. ¿Dónde vemos a los chicos involucrados? En las tribus que están por ahí, en los grupitos de la calle, que pues están en drogas, en alcohol, en diferentes situaciones que ellos se sienten aceptados allí. Por ejemplo, chicas que son gorditas, obesas, no entran, no encajan con las flaquitas o las fresas, y pues ellas se sienten desplazadas, en casa se sienten desplazadas porque muchas veces cometemos el error los papás pues de echarles carrilla, de decirles cosas, ¿no? Y ellas buscan un grupo, ¿y dónde van a encontrar ese grupo? En la calle, con los amigos. Y ahí son aceptados, son aceptadas y ahí se quedan. No les importa la aprobación de Dios, mucho menos la de los papás. Eso es muy complicado. El temor del fracaso entre los hombres también. Hay muchos hombres que están metidos allí en ese temor y son controlados por el temor porque temen fracasar. Por eso la mayoría de los hombres están trabajando todo el tiempo, trabajan y no les importa el estar con su esposa porque no saben, la esposa está en casa, pero ¿qué necesidad tiene la esposa, los hijos? Y volvemos a ese tema porque el hombre se enfrasca tanto en el trabajo y se le olvida la familia. ¿Por qué a veces hay rompimiento en el matrimonio? Por eso, porque y viene una respuesta del hombre: es que yo trabajo para ustedes, es que esto, ¿por qué me hiciste esto y lo otro? Y empieza el relajo, ¿no? Pero no entiende el varón la necesidad de la esposa, la necesidad de los hijos. Por el temor al fracaso, ellos están metidos allí. Josué 1:8 nos habla de esto y es importante. Fíjate cómo la palabra
y lo conocemos, el capítulo Josué, capítulo 1, verso 8, lo voy a leer para que tú lo puedas recordar. Y vemos cómo la escritura nos habla de algo tan importante y cómo el Señor está siempre presente. Dice la escritura en el capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el poder obedecer la palabra, ¿a dónde nos va a llevar? A que todo salga bien. No tengas temor al fracaso, varón, mujer, no tengas temor al fracaso, porque la Biblia dice que si tú eres una persona que está al tanto de la palabra, que medita la palabra, obviamente leer la palabra y meditar y ser hacedor de la palabra, te va a llevar a que todo te salga bien y seas prosperado. No temas al fracaso. Esto es importante. Hay otro temor de la pobreza. Este temor provoca que muchos desarrollen amor al dinero y eso es fatal, porque el dinero causa problemas en el matrimonio. Usted lo sabe, si lo ha vivido, usted me entiende, y si no, tenga cuidado, porque el amor al dinero es un problema. Y la Biblia lo dice, que de dónde viene la raíz de todos los males, al amor al dinero. Entonces, ¿hay temor a la pobreza? No, no tengas miedo. Dios es el que te provee, Dios es el que te bendice, Dios te sustenta. Dios siempre va a estar contigo, no te va a desamparar y nunca te va a abandonar. Solamente busca a Dios, pídele tu necesidad, espera en el Señor y Dios va a traer la respuesta a tu necesidad. Entonces, hay tantos temores, el temor a la muerte, ya lo dijimos, el temor a la enfermedad, pero vemos cómo la palabra nos habla y nos muestra, Jesús murió por amor a nosotros y para darnos vida. Entonces, no tengas miedo de que el día que llegue tu partida, estés en pánico. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que todos tenemos nuestro tiempo de estar aquí en la tierra y tenemos que aprovechar al máximo lo que el Señor está dando a nuestra vida. Tienes un tiempo, y la Biblia lo dice, hay tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para amar, tiempo para ayudar, tiempo para reír, para todo el tiempo. Si tú no aprovechas el tiempo de Dios, entonces vas a desperdiciar el tiempo. Yo te animo para que realmente ayude este mensaje, esta palabra, y que la puedas compartir con otros. Motiva a tu familia varón, motiva a tu familia mujer, y que a tus hijos, y que esto ayude en tu vida espiritual. Ahora, ¿cómo echar fuera el temor? Esto es importante. En Mateo capítulo 4, si tú me acompañas al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, ahí vamos a encontrar algo tan importante, porque de esta manera vamos a echar fuera el temor. En el verso 19, lo podemos ver, si lo tienes ahí a la mano, si no yo te lo leo. En el capítulo 4, verso 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Verso 19 habla de seguir, ¿sí? A través del perfecto amor, cediendo nuestros derechos. El temor es una consecuencia natural del descarriar, de una vida descarriada, o una oveja que se descarrea del pastor. El temor siempre va a estar en las personas que no conocen a Dios, que no han entregado su vida. Por eso el capítulo 4, verso 19 dice, venid en pos de mí. O sea, ve delante de Dios, entrega tu vida al Señor, y allí, porque el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda bastante, familia, para poder continuar nuestra vida espiritual, el camino que el Señor nos ha trazado, porque las bendiciones son de Dios. Nosotros venimos a Él. Él puso la mirada, nos alcanzó, nos restauró, nos sanó. Aquí estamos aprendiendo de Él, pero vamos a vivirlo, porque es importante, ¿sí? Y no importa cuántos peligros acechen a nuestra vida, las ovejas no tienen ningún temor, fíjate bien, mientras permanecen cerca de su pastor. Una oveja que conoce la voz de su pastor nunca va a tener temor. Y esto es importante. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces, este salmo es poderoso, es un himno, es algo que siempre se ha compartido, ¿sí? Jehová es mi pastor y nada me faltará.
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Y todo lo que el Salmo dice, tenemos que afirmarlo y tenemos que vivirlo. Entonces, ¿cómo echamos fuera el temor? Con el amor de Dios, con acercarnos a Dios. Esto es importante. Y bueno, si nosotros vemos que hay un peligro, no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente. Si tú vas a enfrentar algo con tu esposa o con tu esposo, ve primero con Dios, ora al Señor y el Señor te va a dar la respuesta, el Señor te va a dar lo que realmente necesitas decir, porque a veces Dios te dice, mira, no digas nada, deja yo lo arreglo, pero a veces nos adelantamos, nos desesperamos. Entonces, vamos buscando a Dios, vamos a pedirle a Dios y que nos ayude a enfrentar situaciones, que el pánico no venga a nuestra vida, ¿sí? Y bueno, hay grandes visiones que traen gran valentía, ¿sí? Gedeón fue un hombre temeroso hasta que recibió una bendición verbal. Y la escritura lo habla, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A Josué le dijo, ¿sí? No temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Y esta frase es tan poderosa en nuestras vidas. No temas, que yo estoy contigo. No temas, que yo estoy contigo. Este va a ser un resultado realmente en tu vida cuando podamos nosotros entender que el amor de Dios, el verdadero amor está en nuestro corazón y ese verdadero amor está echando fuera todo temor. Así de que ojalá esto nos pueda ayudar y podamos avanzar en nuestra vida de matrimonio, en nuestra familia y podamos compartir también esta enseñanza para los que están cerca de nosotros. ¿Sí? Dios les bendiga. Así es, pues necesitamos pensar que lo mejor es lo que está por llegar a nuestro matrimonio. Siempre creyendo en lo que el Señor ya ha dicho para nuestras vidas, creyendo en lo que la promesa, la palabra ha dicho para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus generaciones. Siempre tenemos que declararlo y ese temor se tiene que ir. Amén. En el nombre de Jesús. Yo lo creo y creemos que lo mejor está por venir para nuestras vidas. Amén. Así es.